Hoy en directo y sin filtro, alarmante el número de deudas en Asume, así lo revelaron las vistas de transición. Hoy nos visita la administradora de esta agencia y explica la crisis que existe en las familias del país. Y en temas de la Comisión Estatal de Elecciones, ya se sabrán los resultados de San Juan. ¿Qué enmiendas sugieren para mejorar este código electoral? Todo esto y más lo discutimos en esta edición de Directo y Sin Filtro, que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez. Les recordamos que usted nos puede sintonizar en nuestra página de Facebook y, como siempre, está conmigo Jonathan Lebrón y Armando Valdés. Muy buenas tardes. Excelente viernes. Llegó el viernes. ¿Estás bien contento? Sí. ¿Contentito? ¿Por qué no? ¿Sí? Armando siempre está sonriente. Un buen día. ¿Ya le encontraron oficina a Pablito José? Pues yo no sé. Pero yo pensé, por eso pensé que estabas contento. Pues yo no sé. Ok, está bien. O sea, estoy seguro que lo conseguí. ¿O es por la aspiración tuya del 2028 para alcalde? Está cogiendo tracción. Está cogiendo tracción en tu mente. No. Es una persona que lucubra. No. Mira. 2021. Eso tú te dedicas, ¿no? Sí. Oye, antes de A sembrar cizaña. A sembrar cizaña. A sembrar cizaña se dedica. Es el video con más views Jonathan. ahora mismo, el más reciente de nuestro Reels que No hemos sacado puede aquí. ser, eso Claro no que es sí, claro que sí. Yo lo oí, la producción me lo dijo, pero eso no es cierto. No, bueno, pues está bien. Mira, antes de ir con la pregunta, tengo que enviarle un saludo a un televidente que me lo encontré estos días en Ciales, que nos ve desde La Esperanza en Manatí. Carlos Martínez nos ve todos los días, no se lo pierda, así que le envío nuestro más sincero abrazo y me dijo que me diera saludos. Así que Saludos a Carlos. a don Carlos, a su familia. Así que gracias por sintonizarnos. Recuerde, usted puede participar en ibc.pr/vota, también puede escanear el QR code que ve en pantalla. Le queremos hacer una pregunta sobre las pensiones en Puerto Rico. ¿Usted cree que son justas las tablas de pensiones que se revisaron recientemente en Puerto Rico y que se imponen a través de la administración de la SUME? Estos días ha salido una información de que hay 48% de los padres que están, de alguna manera u otra, deben dinero a sus hijos a través de estas pensiones que administra esta agencia. Puede participar con nosotros, abc.pr/vota. También puede escanear el QR code que ve en pantalla. Los resultados los daremos al final del show. Así es, y miren, es oficial. El aún gobernador Pedro Pierluisi ha citado a una sesión extraordinaria, sería la tercera sesión extraordinaria y la última de su administración para este próximo lunes, para hablar de lo que incluye esta convocatoria y lo que podría ser unas enmiendas a esta convocatoria. Le damos de inmediato la bienvenida al representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, Jesús Santa, y a Manuel Calderón Cerame, quien fungió como candidato a la Cámara de Representantes del Partido Popular Democrático. Buenas tardes a los dos. Gracias por estar aquí. Buenas Excelente tardes, viernes. Encantado de estar con Jesús y el panel y el país, claro que sí. Buenas tardes a todos ustedes y obviamente al grupo de televidentes. Jesús, ¿estás listo para esta tercera sesión extraordinaria? Estoy mirando la convocatoria y hay cambios que tienen que ver con el tema económico del país, particularmente asignarle al Departamento de Hacienda $250,000 con cargos de 250 millones de dólares. Eso como que descuadra un poquito el presupuesto. Bueno, primero que todo, sí, estoy preparado para esta extraordinaria. Y es para un alivio contributivo, estos 250 millones. Es parecido a lo que se hizo anteriormente. Correcto. Okay. Pero sí estamos preparados para eso. De hecho, todavía no han llegado los proyectos. Okay. Me imagino que llegarán lo más rápido posible para uno utilizar este fin de semana en los que algunos disfrutan, pues uno va a tener que estar leyendo algunos de los proyectos. Que entrarían por su comisión, representante, porque sí, son que impactan el tema contributivo, así que empezarían en la Cámara y brincarían para el Senado. Eso es así. Lo que quiero traer, especialmente ese primero, que creo que genera bastante interés, es un proyecto, parece ser, porque es que no lo tengo a la mano, similar a lo que se hizo el año pasado, donde aquellas personas que habían sometido algún tipo de, o bueno, su planilla de contribución y estaban en unos ranges, tenían derecho a un reembolso de un dinero adicional que ha pagado y que se quiere devolver, ¿no? Me preocupa y me llama la atención que en esta convocatoria inicialmente, aunque él la puede enmendar según mandato constitucional, no está incluyendo el Global Minimum Tax. Que sé que ustedes habían aprobado algo en esa dirección, pero se quedó pendiente en trámite del Senado. Ese no es el proyecto y en seguimiento, mirando la convocatoria de enmiendas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico, del PS, no lo es. No, ese no lo es. Dos cosas.
Sobre los 250 millones, oí por ahí que pudieran descuadrar el presupuesto. Sí. Yo me imagino Que él lo consultó. que debe haber habido algún tipo de comunicación Con la Junta de con la Supervisión Junta, Fiscal. porque si no la ha habido, Se descuadra un va a haber poquito. problemas, ¿no? Yo creo que presumo yo, porque yo no la han tenido conmigo, realmente no hemos tenido esa comunicación, pero para tú mover un proyecto como este, que es fiscal, tú tienes que tocar al menos la gente de la Junta. Así que presumo que algo habrán hecho con eso. Sobre el segundo proyecto, no. Sé que se estaba trabajando un lenguaje. Aquí recuérdate que son como 15 o 20 compañías que realmente aplicaría este tipo de... o pudieran estar afectadas. Del impuesto mínimo global. Porque las americanas todavía No, la no americana les no. afecta, son principalmente las europeas. Las que están Correcto, erradicadas en pero Europa, por eso exacto. son como 15 o 20 que pudieran estar afectadas a corto o largo plazo, pero a corto plazo hay como 5 o 6 compañías Dejen como 2 o 3. que generan Unos mucho chavitos. empleo y sobre todo una de ellas o dos de ellas en pueblos pequeños. Sí, sí, sí. Así que El clúster tiene de un Junco. impacto regional muy fuerte, además de que genera una actividad económica sólida en el país y que yo he sido uno de los que he propuesto que hay que manejar este asunto a la premura posible porque al 1 de enero del 2025, si uno no toma acción, y los países que ya tienen legislación toman acción, Y esas el dinero que compañías pudiera están allí. recoger Puerto Rico se va lo para va a allá. llevar allá afuera. Ahora, claro, el planteamiento sobre el tema del empleo es porque en la medida en que estas empresas tengan que pagar el 15%, sea aquí o sea en Irlanda, que de paso Irlanda tiene de pronto una bonanza económica porque están cobrando esos impuestos, esas empresas de pronto no tienen la ventaja de estar aquí pagando una tasa contributiva más baja. ¿Cómo se atiende ese elemento? No es solamente la parte de yo quiero cobrar lo que va a cobrar Irlanda de todas formas. Es que una vez El lo incentivo. cobro, le estoy quitando esa ventaja contributiva. ¿Cómo se atiende sin violar esos pactos del impuesto Él mínimo dijo la global? palabra. Todos los países, todos en el mundo, lo que hacen es cobrar el 15% y dar cierto tipo de incentivos. O sea, no es que Pues dar devuelvan el cash. dinero para poder manejar su economía. Por ejemplo, yo puedo cobrar el 15%, Ok. pero te voy a dar un incentivo de costo de energía. O te puedo dar un incentivo De los salarios que pagas. en la medida que tú O la emplees más reforma gente, laboral te que doy tiene una la reforma laboral, parte. exacto, sí, sí, sí. O inclusive si traes una línea nueva de productos, te puedo dar un incentivo. O sea, es una forma, si lo sabes utilizar, Y al final del es un día- incentivo que debe de generar Claro. rendido para Actividad atrás. ¿Tú entiendes que Puerto Rico va a tener más dinero en el erario producto de esto? O sea, yo voy a cobrar el 15%, actualmente era 4%, le voy a devolver algo, pero de todas formas, pues me voy a quedar con más dinero. Yo creo que sí, pero no porque uno quiera hacerlo. Primero tenemos que proteger lo que es la neutralidad. O sea, Claro. el gobierno no puede cobrar ahora menos dinero del que está cobrando. Y eso fue una dinámica que utilizamos mucho cuando cambiamos de la foránea a la contribución sobre ingresos. O sea, no es posible, no se puede dar. Ok. Así que tú no te vas fino, tú te vas con un poquito más. Así que sí es posible que el país recoja un poco más dinero del que recoja ahora, pero lo importante es crear esta medida de incentivos que más allá de darle el dinero es, ok, te voy a ayudar si tú generas más aquí. Ok. Y así es que funcionan las Calderón cosas. Cerame, ¿cómo usted ve esta convocatoria del gobernador Pedro Pierluisi justo después de su boda? Porque se casa el sábado, pero el lunes todo el mundo trabaja. Tenía que invitaron. primero casarse, yo lo dije ayer. Oye, pero tenía que ser una boda de pueblo, no puede ser una boda así chiquita. Después, tú Deja querías que que Manuel abriese me la- hable, claro. Manuel. Mira, yo creo que nada, el gobernador, muchas felicidades en su boda y que de hecho tiene a celebrarla y a él a su esposa. Creen su en el futura amor, esposa. creen en el amor. Claro que se creen en el amor. Pero yo pienso que esta convocatoria abre la puerta, porque todavía, como lo he dicho otras veces, el gobernador tiene uso de sus facultades constitucionales hasta que la gobernadora electa levanta la mano derecha y juramenta en las escaleras del Capitolio. Yo creo que esta convocatoria puede abrir la puerta a quizás unas negociaciones tanto con el presidente actual de la Cámara y el presidente del Senado a unos nombramientos particulares que todavía yo creo que están en discusión, que entre ellos está la Contraloría de Puerto Rico, entre ellos varios nombramientos al Tribunal Supremo, o sea, todavía hay distintas vacantes en el Tribunal Apelativo, en los fiscales igualmente, nombramientos que hace el Ejecutivo que pasaría en el Senado que tomando, ¿verdad? Y ¿verdad? Probando la temperatura de las aguas actualmente, creo que pudiese dar paso más adelante en diciembre, porque de nuevo, el gobernador sigue siendo el gobernador y todavía tiene un mes. Y son Pero los y la- nombramientos lo que realmente provocó la urgencia, porque Yo la pienso- mayoría de estas medidas La mayoría, se podían yo atender creo, en enero. creo que quizás lo que él está es ¿verdad? Tomando la temperatura. A ver cómo le va. ver cómo va la cosa, ¿verdad? Y cómo van las negociaciones todavía con los actuales presidentes de ambos cuerpos, que son del Partido Popular Democrático, que creo que
Pese a lo que muchos han dicho, no hemos tenido un gobierno compartido de una tirantez quizás a la que estuvimos acostumbrados el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. Y en este quizás ha habido unas negociaciones particulares y creo que igualmente la Junta de Supervisión Fiscal así también lo ha reconocido. Hoy Robert Mujica lo dice en el Nuevo Día, que ha habido unos adelantos importantes pese a un gobierno compartido en materia fiscal y en materia de lo que tiene que ver la salida de la quiebra de Puerto Rico. Pero mira, y creo que eso es lo que estaría pasando. Con el tema de la tirantez que usted trae a la atención, ha habido mucha tirantez entre la transición del gobierno de Pedro Pierluisi y el gobierno que será entrante de Jennifer González Colón. Lo hemos visto en las vistas. Ayer el secretario de Agricultura hizo un planteamiento de que los legisladores han utilizado la agencia que él dirige con esto de un barrilito para repartir ahí dinero a tutiplén y que no hay una fiscalización. A mí me parecieron esas expresiones preocupante. Usted, representante Santa, es miembro de la legislatura, usted es miembro y preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Ustedes tienen esta agencia de rehén para repartir así tierras? Yo creo que es importante traer la historia desde el día 1. Pero está pasando lo que él señaló, ¿sí o no? ¿Usted le envían cartas a la agencia para enviar los chavitos? Bueno, en diciembre del 2020, después de las elecciones, el PNP crea una ley asignando el dinero que antes se bajaba por resolución en la legislatura. Lo envía a esa agencia para que esa agencia, en una división igual a todos los legisladores por distrito, pueda utilizar el legislador y asignar ese dinero a los propósitos que la ley permite. Pero en la práctica ¿cuál es el problema que creo que trae el secretario? Que esa entidad no tiene la capacidad administrativa para, 1, manejar adecuadamente esos fondos y 2, hacer la debida fiscalización. Representante, ¿pero qué hicieron en estos 4 años? Pues esa era la realidad. Aquí un informe del Contralor, eso se destapó, eso fue un escándalo en un momento dado porque no había un accountability había gente que se estaba dando los chavos. El informe del Contralor no fue del 21 al 24, bien, fue antes, vamos a estar claros con eso. Pero ¿qué hicieron en este cuatrienio para resolver ese asunto? Porque lo que está planteando el secretario es que ustedes siguieron, o sea, esta legislatura sigue enviándole cartitas allá y que entonces ellos tienen que repartir los chavos. Pero es que lo de la cartita a mí me choca un poco por el secretario, porque si yo, Jesús Santa, quiero hacer una asignación al municipio de Gurabo, que lo he hecho, lo primero que tú haces es una carta indicando, mire, yo quiero que usted asigne $100,000 para mejoras al cuartel de la Policía Municipal de Gurabo, que sí se hizo. Y allá empieza un proceso de un acuerdo colaborativo entre el municipio de Gurabo y la autoridad de tierra. Y ahí es que empieza el proceso de la transferencia de ese dinero, porque yo no utilizo el dinero, yo lo asigno. Lo que sí le puedo dar peso a él es que yo entiendo que esa entidad no tiene la capacidad para manejar ese dinero. Yo creo que lo que dice el representante tiene razón desde el punto de vista de la expertise de la autoridad de tierras para manejar ese tipo de fondos. Ahora, la Constitución de Puerto Rico establece que las asignaciones de fondos se hacen mediante resolución conjunta. Y tiene que tener nombre y apellido la resolución. Claro. El dinero que tiene la autoridad de tierra en ese pote, pues se asignó mediante una resolución conjunta, ya sea el presupuesto, sea otras resoluciones que se hayan aprobado. O sea, la agencia no viene a fondo, no mete la mano en el pote del Tesoro de Hacienda para adquirirlo, ¿verdad? Ya fue asignada. Y un poco lo que se está haciendo, yo creo que quizás la deficiencia que pueda haber es si ese dinero que ya fue asignado, que fue aprobado en Cámara, que fue aprobado en Senado, que un gobernador firmó esa resolución conjunta, ya está asignado ahí, pues un legislador dice, bueno, pues ese dinero que ya pasó por mi sedazo, por mi escritorio, que ya yo lo aprobé favorablemente, pues yo lo asigno para un área u otra. Claro, esa es una escuela. Hay otros, y yo tengo que decir que yo lo creo, que cada resolución conjunta, cada asignación de fondos tiene que pasar el sedazo de Cámara, Senado, y dejando claro, me parece que es constitucional. O sea, esa es la mejor de ustedes asignarle. Por eso. Y José Bernardo Márquez levantó. Por eso, esa es la mejor, no me parece constitucional. Pero ¿por qué? Porque usted está cediendo su poder. Ese dinero está consignado en la resolución de presupuesto. Eso no sale de la nada. Pero lo controla en cada presupuesto se dice pero cuánto eso no es exactamente lo mismo que pasaba antes con el barrilito. Por eso, y la resolución se aprobaba. Las cuicas se le daban en la resolución. Claro que la suma del dinero está asignado en algún lugar. Pero entonces, ¿cómo se reparte en proyectos individuales? Porque la ley lo que hace es divide la cantidad de dinero por legislador y le da la potestad al legislador a su uso bajo unas restricciones. Es un barrilito. Eso es un barrilito. Está bien. En cualquier liga. Vuelvo otra vez.
esta ley fue aprobada Por el en PNP. diciembre de 2020. Ya lo por el dijo. PNP. Para que tú veas algo que pues algo similar, y Jesús me puede corregir. A los legisladores de distrito y de acumulación igualmente se les asigna una partida de lo que se recauda a base del IVU, que se le asigna. Tú designes y tú decides en qué lo quieres utilizar. Ese dinero, pues ya fue prácticamente el impuesto del IVU, se adjudicó, se ignoró todo. Ese dinero tú lo recibes. Cuando tú lo recibes, tú dices, yo lo quiero asignar para X cosas. Y lo asignas mediante una resolución conjunta. Pero por eso, y pasa el y se aprueba en Cámara y Mira, Senado. Manuel, ya usted sabe los resultados del precinto 4 con el escrutinio general. Es que no sabe. Bueno, Se sabrá cuando se sabrá y pues... pero Bendito, ¿verdad? Que está el que fuerte. todavía no tengamos, si el lunes se supone No que tenemos, se dijera San Juan, no tenemos nada de saliéramos San Juan todavía, se supone que No, se no se ha reconoció. certificado el 1, imagínate. Pero yo creo que, pero pienso que ahí la discusión sobre el código electoral, yo creo que estamos llegando a un momento donde la necesidad de recursos humanos para que para el escrutinio funcione, nos tiene que plantear la conversación sobre si realmente hace falta legislar en Puerto Rico, darle un estipendio Sí, a los sí, pagarle a la funcionarios gente. el Y día de la contratarlos por elección. este periodo. Ya los días previos se le da un estipendio por gasolina en voto a domicilio a todo ese personal que funciona como de voluntariamente, que históricamente es voluntario. Yo creo que tenemos que acuerdo, reflexionar de acuerdo, si estoy de acuerdo. verdaderamente ya veremos hay si que así darle lo un incentivo hacen. para Me están garantizar que sea diciendo más bye, 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 bye. Y es hora de irnos. Gracias a ambos por su tiempo. Hacemos una pausa. No se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Ya estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora llegó el momento de sentarnos con la administradora de Asume, con Nicole Martínez, porque en las vistas de transición surge que casi un 48% de los padres están en deudas. Para hablarnos sobre esta situación y cómo ha sido manejar el tema de los menores y las pensiones, le damos de inmediato la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cuál ha sido el reto mayor que usted ha experimentado como administradora de Asume para velar por el bienestar de los menores en Puerto Rico? Bueno, el reto mayor fue al implementar nuestras guías mandatorias, ¿verdad? Las guías mandatorias de la Asume databan del 2014. La ley dispone que cada 4 años debe ser revisada, no necesariamente cambiadas o enmendadas, ¿verdad? Pero sí deben haber sido revisadas. Así que nosotros, y a tenor con la necesidad que vimos en la ciudadanía y el estudio social que se hizo, tomamos la determinación de fijar por primera vez lo que es la reserva de ingresos, ¿verdad? Y esa reserva de ingresos al inicio se hace a base del % de ese ingreso de esa persona no custodia y no como estaba anteriormente de $615, ¿verdad? Era algo que se venía atendiendo y había un reclamo bien grande de la parte de las personas no custodias haciendo. Y ahora, una vez ponen en vigor el poder sacar ese porcentaje, ustedes dijeron en las vistas de transición, usted particularmente, de que el 48% de los padres no custodios están en deuda. ¿Qué es lo que está aconteciendo con esos padres no custodios? Hay un 48%, ¿verdad? Nuestra estadística se lleva de todo tipo de deuda. Puede ser una deuda de varios días o puede ser una deuda, ¿verdad?, de mayor tiempo. Es importante destacar que las pensiones son establecidas, ¿verdad?, o fijadas desde el momento en que son solicitadas. Así que siempre van a generar un retroactivo. Si la persona no satisface la deuda de ese retroactivo al momento, se crea esa deuda. Puede tener un plan de pago, pueden ser deudas, ¿verdad?, que vengan del tribunal. Nosotros somos la agencia que viene obligada a hacer el cobro, ¿verdad?, pero la rama judicial, la rama judicial puede tomar una determinación. Nosotros también tomamos determinaciones, pero puede venir el caso de tribunal, puede venir un caso de otro estado. Hay estados que son bien laxos, ¿verdad?, en esos planes de pago. Sin un plan de pago, una deuda sustancial de $10, $15,000, pero no me puede exceder del 30%, ¿verdad?, de ese ingreso de esa persona para el plan de pago. Así que tenemos planes de pago que pueden ser de $10, $15, $20, así que obviamente el satisfacer la deuda tarda mucho. Y cuando hablamos de deuda, usted dice que hay algunas que son de días. Sí, porque todo lo que no es pagado al momento de que es impuesta la pensión se carga en una deuda. ¿Cuántas usted o qué por ciento usted diría son deudas realmente serias, excluyendo quizás los que se atrasaron 2, 3, 4 días y excluyendo también los que cuando comienzan a pagar la pensión se adjudica, como usted plantea, desde el primer día que se solicitó esa deuda, pues quizás hay un plan de pago? Deudas donde no hay plan de pago, son ya varios meses. ¿Cuántos casos hay realmente? Hay
hay casos en menores de edad, ¿verdad? Es importante destacar que nosotros mantenemos el récord de las deudas, aunque los menores hayan venido a la mayoría. Okay. Así que nosotros no tenemos jurisdicción ya, ¿verdad? Cuando son mayores de edad, pero sí, en el trámite del caso, ¿verdad? No hubo quizás satisfacer esa deuda, ese listado, esa deuda, nosotros mantenemos el registro de la misma. Así que esa es la mayor cantidad de deuda que nosotros reflejamos, está en ese renglón. Pero entonces, a donde quiero llegar es deudas de niños Que no están menores de comiendo, edad que no reciben- están recibiendo actualmente el pago que corresponde. La mayoría de las deudas recaen de los 0 a 30 días. De los- Entre los que- En los 0 a menor- 30 días. en los menores de O sea, edad. que no estamos hablando entonces, pero de yo creo que Problema deuda, por eso graso. eso es lo que se quiero- planteó con el 48%, creo que de pronto creó la Sí. impresión de que había un problema terrible y usted lo que nos está diciendo es que la mayoría es En los- 0 a en los- 30 días. Eso En casos de menores de edad es de 0 a 30 O días. sea que realmente los padres están cumpliendo en su inmensa En su mayoría. mayoría cumplen, Ok. ¿verdad? Sí, Con la pues Por es eso. el 50%, el 48% que Pero- no está cumpliendo, pero es en un periodo, pero una pueden deuda de 0 a 30 días, que no es una deuda pueden tal. tener planes de pago, ¿verdad? Siempre Ok. O va sea, a en ese recaer- 48 puede haber personas que están con un plan de pago de 25 pesos al mes Puede ser. y lo están Y lo cumpliendo. están cumpliendo. O sea, que no son morosos. No son morosos. no son, tienen una deuda. Ok. Y, Ok. y quizás están Pero en está- corriente, pero- en su pensión corriente Ok. y satisfaciendo su plan de pago, pero van a reflejar siempre una deuda. Porque Pero Pero no es Entonces- el padre, yo creo que la impresión fue hay 48% Eso es de lo que padres quiero- irresponsables. por en Que eso la- no es lo que están quiero- dándole eso la es lo que pensión quiero a sus cali- hijos. Fue Sí, lo que yo por eso entendí. es lo que quiero calificarlo bien, porque es que creo que hay mucha confusión. Hay O mucha sea, confusión. ese 48% hay padres que están cumpliendo, pero pueden tener de 0 a 30 días de retraso. de retraso. Como tal. Correctamente. ¿Es correcto decir, administradora, que la mayoría de los padres cumplen con su pensión alimentaria en Puerto Rico? La mayoría cumple. Cumple, está al día. ¿De cuánto es el promedio de esa pensión en Puerto Rico? $400. $400. Se estima la media. Ok. ¿Cuán rápido ustedes hacen el pago? Digamos, yo pago, si yo fuese un padre no custodio, se lo pago a SUME. ¿Cuánto eso se tarda en reflejarse en la cuenta del padre custodio? Por disposición reglamentaria federal, la agencia, una vez identificado el pago, tiene $48 para hacer ese... 48 horas. 48 horas para Ok. hacer ese depósito. Así que nosotros, una vez el pago está identificado, ¿verdad? De que el número que viene le corresponde a ese número de casos. O sea, que Tenemos- esos retrasos que vimos en algún momento dado, hace varios años atrás, de madres que planteaban de que, o padres que decían, yo pago, pero si ASUME no te paga, pues no soy pues, yo. Ajá. hay que evaluar, ¿verdad? Si el pago viene de un patrono. Ok. No necesariamente, ¿verdad? Hay personas que semanalmente les retienen, ¿verdad? De su ingreso un pago de pensión alimentaria, pero quizás no lo satisfacen semanalmente y hay patronos que pagan mensualmente y lo que recuperan semanalmente hacen un solo pago. Ok. Así que eso es lo que hay que mirar con detenimiento. La realidad de Puerto Rico ha cambiado. Hay muchas papás que se han ido, o madres no custodias que se han ido para los Estados Unidos, otras personas que trabajan por servicios profesionales o por su cuenta, o por cuenta propia. Me surgió la preocupación en la vista cuando usted estaba deponiendo de que hay una dificultad en implementar, identificar esos ingresos de esas personas y que la gente cumpla, o cuando se van para Estados Unidos, cómo ustedes pueden, de alguna manera u otra, pues buscar esas personas que deben o se olvidaron de cumplir con su obligación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿usted necesita más legislación, más garra o más recursos? Hay que trabajar Ajá. con una situación social, ¿verdad? Ok. En Puerto Rico no todo el mundo es responsablemente de reportar sus ingresos, ¿verdad? Así que hay una cuestión social Ok. que se tiene que atender. Nosotros tenemos mecanismos, ¿verdad? De quizás reintegros contributivos estatales y federales, ¿verdad? Si tiene alguna licencia profesional podríamos solicitar la suspensión de la misma. Pero si no trabaja en esos renglones donde responsablemente, ¿verdad?, aporta al fisco y a la contribución, pues no tenemos cómo detectarlo, ¿verdad? Nosotros trabajamos No a tienen través- visibilidad. no, de seguro social. Si no tiene su seguro social reportado en Ok. patrono, pues es bien difícil, ¿verdad? Si trabaja como cuenta propia, pero no reporta sus ingresos, pues no tengo mecanismos para yo poderlo atender. ¿Cuántos casos, digamos, usted puede decir que están en esas categorías de personas que ustedes no pueden lograr identificar y que deben dinero, que le deben a sus hijos? Bueno, o sus ingresos, o que no sus pueden ingresos, identificar exacto. ingresos para que puedan cumplir con pensión. Nosotros siempre, aunque no reporte un ingreso, siempre hay, por disposición de ley, ¿verdad? Se hace una imputación de salario que es a base del salario mínimo. No Ok. es que no vamos a hacer, si no me reportas ingreso y dice Sí, que ganas te va cero, a decir que son siempre te tanto. va a haber una imputación. Eso, Ok. se imputa el salario mínimo federal a base de 40 horas y se le impone una pensión a base de esa imputación. Le corresponde a la otra parte, ¿verdad?, probar en su día que en efecto, pues esa persona no custodia tiene mayores ingresos. ¿Verdad? Y el evaluador, tanto el juez administrativo como los especialistas, pueden tomar la determinación, ¿verdad?, de que es mayor. Pero sí, ¿verdad? Es difícil
cuando los mecanismos que nosotros tenemos es lo que nos provee la ley y el reglamento, ¿verdad? Y todo es a base de nuestros mecanismos de licencia y los mecanismos que tenga el Estado. En los casos intergubernamentales, que es el que alguna de las dos partes está fuera de Puerto Rico, nosotros podemos emitir nuestra orden de alimentos y registrarla en el Estado donde esté esa persona no custodia, y ese Estado es el encargado de hacer cumplir esa orden de alimentos bajo sus criterios y bajo sus mecanismos. Así que todo depende de lo que el Estado tenga disponible por reglamento. Y de ser un país extranjero. De ser un país extranjero, hay acuerdos con algunos de los países, ¿verdad? Y depende si es de La Haya o todo depende, ¿verdad? De cómo se hace. Pero hay manera también. Hay manera. Y en términos generales, usted dice, pues nos explicó al principio cuál fue su mayor reto al asumir la administración de Asume. Ahora que tuvo que participar de una vista de transición con un gobierno electo entrante, ¿cuál diría usted que es el reto que se enfrentará la administración Asume en el próximo cuatrienio? Pues nosotros dejamos como parte de las recomendaciones es continuar un proceso de modernización del sistema, el sistema de mecanizado de las pensiones alimentarias. Data de 1995, así que eso es un programa ya un poco obsoleto. Y el lenguaje, ¿verdad? No necesariamente. O sea, ustedes era, corren toda la agencia con ese programa del 95. Es correcto. Así que ya hay un llamado incluso del gobierno federal a moverse. Estamos en el Pero- 2024. O sea, que eso debe correr pantalla negra, letras Sí, blancas, lo es. ¿verdad? Letras verdes. Verde, la Verde, verde. imagínate. La vele, y se reconcilia, Sí. presumo que manual. La compañía contratada, ¿verdad? Bajo el RFP que en su día se dio, hace esas reconciliaciones. Nosotros tenemos reconciliaciones bancarias también internas, pero es un proceso, ¿verdad?, mucho más arduo que con un sistema moderno. Y Así que me imagino nosotros que más comenzamos. errores, que hay muchos errores con ese sistema, ¿no? De Podría- actualización de información. Hay más lentitud, es más, Ok. más difícil la programación, ¿verdad? Es mucho más fácil en un sistema O sea que la moderno. Así que modernización tiene que pasar sí o sí. es ¿Qué un otra pro- recomendación? Es costoso y es importante que lo tengan, ¿verdad? Porque también hay un llamado del gobierno federal a moverse. Así que ya comenzamos el proceso, hemos obtenido el dinero principal de la Junta de Supervisión Fiscal, así que es algo que tienen que continuar. Obviamente, nosotros tenemos el programa Prospera. Es importante, este programa es de alimentos, ¿verdad? De sustento de personas de edad avanzada. Es un programa bien pequeño y solamente local. Así que es un programa con fondos estatales únicamente de $538,000 actualmente. Así que es un programa que deben... ¿Y qué hace ese programa? Ese programa se encarga, ¿verdad? Básicamente de buscarle alimentos a las descendientes de ese adulto mayor, ¿verdad? Se comienza con un proceso social, un trabajador social interviene, puede llevar a un proceso de mediación y en el peor de los escenarios acudir al tribunal, ¿verdad?, a reclamar Como una pensión para ese- como una para ese pensión adulto para mayor. ese adulto mayor, ¿verdad? Ok. El asunto es que este es un programa voluntario, así que si muchos adultos mayores no reciben sus alimentos, pero no quieren demandar a sus descendientes, no podemos actuar. Así que yo creo que hay que buscar herramientas en la ley, ¿verdad? Y enmendar quizás la ley Ok. habilitadora para buscar esa obligatoriedad de las Directora, partes. Una última pregunta. Digo, de parte mía, ¿cuántos padres son alimentantes y cuántas madres son alimentantes? ¿Cuál es esa proporción. división de...? En la proporción, estoy casi segura que estábamos en un 78% en madres alimentistas. O sea, ¿verdad? las que reciben la pensión. Las que reciben la pensión Ok. alimentaria. Pero Pero sí hay un ha habido- 22% que es mamá pagando la Correcto. pensión. Ha habido un aumento, ¿verdad? Tanto en las pensiones, en la custodia compartida, como en aquellos varones que son los que Cuando tienen es la custodia compartida no hay una pensión. fijada. Puede haber una pensión, ¿verdad?, en lo que es el gasto complementario, la suspensión suplementaria, o si una de las dos partes, ¿verdad?, el ingreso es mayor, pues tiene que nivelar la luz. Nicole Martínez, administradora de Asume, gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias gracias. por hablarnos, ¿verdad?, de los retos que se avecinan y de lo importante que es darle continuidad a ese programa, particularmente a los adultos mayores. Vamos a darle seguimiento. Gracias. Ahora nosotros hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro. Y esta época navideña nosotros seguimos insistiendo en ofrecerles a todos ustedes herramientas
porque no todo el mundo, no para todo el mundo es época festiva, época de diversión y época de alegría. Hay personas que están atravesando por pérdidas en esta época. Y para hablarnos cuáles son las herramientas que pueden ayudar a esas personas que están en esos momentos, le damos de inmediato la bienvenida a Diana Curet. Ella es tanatóloga certificada. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a cada uno de ustedes y a todo el pueblo de Puerto Rico. Diana, manejar las pérdidas siempre es difícil. Manejarlas en época navideña, yo creo que el duelo y el dolor aumenta. ¿Cómo están ustedes, que entiendo que solo hay bien poquitos tanatólogos en Puerto Rico, manejando y ayudando a estas personas que están en este proceso? Pues definitivamente es ese balance entre la ausencia, el dolor de la ausencia y la celebración de la época. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio en donde tú puedas de alguna manera honrar lo que significa la Navidad para ti, que es una época de familia, de celebración, de alegría, sin que sientas que estás como traicionando, por decirlo de alguna manera, la memoria de ese ser querido que no está? Y hasta cierto sentido, algunos de mis clientes me dicen, es que siento que traiciono. Claro, si yo canto un lelolai, o si pongo luces, o si me siento alegre porque pues, lleva un par de meses en donde falleció. ¿Y cómo se logra ese balance? Porque usted nos habla de encontrar un balance, un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Cómo se puede honrar esa memoria? Y a la misma vez, pues, de alguna manera u otra, pues, darse coquito y celebrar la Navidad porque somos festivos. Claro, yo diría que la primera pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes es, ¿qué significa la Navidad para ti? Okay. De ahí tú te enmarcas, porque eso te va a dar quizás el tono emocional que tú quieras usar. Si la Navidad realmente es una época de alegría, de familia, de celebración, de regalo, pues tienes que ver qué tipo de mood o tono emocional en esta Navidad, que es diferente. El dolor y la tristeza no te lo quita nadie. Es como tú puedes entonces decidir cómo tú quieres trabajar esa ausencia física de tu ser querido en medio de una celebración que te afecta a ti y a tus seres queridos, en donde puedes decidir, honro su ausencia física o celebro su vida. Okay. Incluso le pregunto, porque me parece interesante, me parecería que hay dos conceptos distintos. Una cosa es, murió un familiar cercano y yo todavía siento dolor, no estoy listo para celebrar, todavía estoy pasando por el proceso. Por el duelo. Sí, por el duelo, ¿no? Definitivamente. Pero entonces usted plantea que hay otro elemento, que es personas que dicen, ya quizás pasé el duelo, pero no quiero deshonrar la memoria de esta persona. O sea, eso es otro concepto. Ese es otro concepto. Y es más un concepto basado quizás en un sentido de culpabilidad, digamos, ¿no? Cierto, tú puedes tener un duelo agudo en donde quizás tu ser querido recientemente haya fallecido, pero puedes estar también en un duelo, aunque hayan pasado 5 o 10 años, tengo clientes, en donde todavía ese sentido quizás de vacío, de culpa, de remordimiento, no importa porque no has elaborado, no has sanado. Okay. Y todavía lo sientes quizás con la misma intensidad, independientemente del tiempo que hayas pasado. Interesante. Hemos Y ya visto- entonces ahí necesitas quizás otro tipo de ayuda. Diana, hemos visto recientemente en las noticias tragedias que han sacudido a varias familias. Padres que un padre que ha perdido 2 hijas, ahora un accidente en Mayagüez donde 2 jóvenes perdieron la vida en medio de ese choque. 2 choques, de hecho, que provocaron la muerte de personas. Si por casualidad alguna de familiar de esos seres que han tenido estas pérdidas, están viéndonos, ¿cuál es esa primera recomendación que usted le da que tienen el dolor tan a flor de piel? Que el dolor, o sea, el duelo significa dolor profundo y es lo normal. Que ese dolor profundo no sientas que estás pasando por algo anormal. Lo típico es que te duela y te duele en todas las dimensiones, físico, emocional, social, cognitivo, espiritual. Que eso es lo normal, porque en la medida en que la separación, lo que ya no está, ese ser querido, era importante y valioso para ti, lo vas a sentir, porque se te fue parte de tu corazón. Así que lo primero tienes que reconocer que te va a doler, y eso es lo normal. Okay. No es que estás pasando por algo en depresión o que es algo atípico, es lo normal, no es patológico. Y que poco a poco, en la medida en que lo vas elaborando, en que tienes que trabajar contigo, con tus emociones, esa intensidad
va a ir bajando. Sí les aclaro que el tiempo no lo cura todo, mi gente. O sea, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Tú te puedes sentar y pueden pasar 10 años y tú no elaboras y no procesas tu duelo, tus emociones y buscas un nuevo bienestar, un nuevo tú. Cómo tú sobrevives en un mundo en donde tu ser querido no está, no vas a elaborar tu duelo, aunque pasen 5 o 10 años. Así que en esta Navidad vamos a estar haciendo un taller el próximo 14 de diciembre, que es específicamente para darle herramientas a las personas para manejar eso. Okay. Yo le voy a estar trabajando con 6 herramientas específicas, concretas. Vamos a tener ejercicio, vamos a hablar de emociones, autoconocimiento, para que usted pueda decidir de alguna manera cómo puede llevar o sobrellevar la tristeza que la va a tener, pero de una manera en donde tenga quizás un mejor equilibrio y pueda entonces disfrutar con sus seres queridos la Navidad. Diana, le pregunto, ¿hay alguna manera también de nosotros prepararnos para estas eventualidades? Porque creo que Definitivo. lo manejamos posterior al incidente, posterior a la muerte, pero la muerte es una realidad, ¿verdad? De entre todos los animales, Sea imprevisto, nosotros sea accidente, siempre va a pasar. sabemos que vamos a morir, ¿no? Tenemos una certeza de Tenemos que una eso va a certeza pasar. de eso. Entonces, creo que también hay algo de uno tener que prepararse. Definitivamente. Entonces, si yo miraría lo que es la tanatología, o sea, yo lo puedo dividir en dos ramas grandes, lo que es la educativa y quizás la clínica. La educativa atiende eso precisamente, cómo en realidad reconocemos que el único requisito para morir, ¿qué es? Estar vivo. Sí. Y si tú estás vivo hoy o tu ser querido, lo que va a pasar es que en En la algún línea de momento, tiempo, preparado o no, vas a morir. Claro. Así que el tanatólogo hasta cierto punto trabaja y educa a las personas para que reflexionen que eso es una realidad de vida. Y que en realidad cuando te vaya a pasar, pues no te destruya de una manera, porque ya lo vas hablando, lo vas trabajando. Hay que quitarle un poco el tabú A la muerte. al tema de la muerte. Díganme ustedes, cuando quizás algún ser querido de usted, su papá, por decir algo, o su mamá, que ya está en una edad mayor, le dice, ay, cuando yo no esté, yo quiero que hagamos esto y esto. La contestación de la mayoría de nosotros No digas es, eso. No digas eso. Si tú vas a Eso vivir no va a 100 pasar, años. sí, exacto. O sea, que culturalmente es que ni siquiera No queremos aceptar, no queremos aceptar la inevitabilidad. que eso es parte de ser la vida. Y de paso que el hecho de ser finito nuestro tiempo es lo que hace valioso. Vivir el ahora. La vida, definitivamente, ¿no? y es cultural. Muchas veces uno va a una funeraria, y yo lo he escuchado, en donde el librito de registro, hay gente que dice, yo no firmo, Sí, porque el porque próximo el que voy- próximo que viene a buscarme es a mí. Sí. O sea, que es que culturalmente también tenemos Estamos en eso. una Ah, no, serie yo de siempre, a mí me tabúes. encanta firmar eso. ¿Ah, Sí, sí? Sí. qué bueno que eres tú, pero pues, yo lo he escuchado, en donde tú Que dices sepan que uno que estuvo. hablar de la muerte es como que traerla. Cómo manejar la tristeza de la ausencia de un ser querido durante las festividades es el taller el próximo 14 de diciembre. El taller, ¿dónde se va a ofrecer? El Importante. taller va a ser tanto presencial o virtual. En la parte presencial va a ser en las oficinas de psicoalternativa, aquí cerca del hospital El Maestro. Ahí tenemos todavía algunos espacios disponibles y también va a ser de manera virtual para todos aquellos que se quieran entonces matricular. Pueden Y el estar- teléfono ahí está, 787-634-3434, 787-634-3434 para información y registro. Gracias, Diana, Gracias a ustedes. por estar Gracias, con Diana. Excelente fin de nosotros. semana. Sí. Tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue directo y Sin Filtro. Continúa. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro, y de inmediato le damos la bienvenida a Carlos Rivera Santiago, quien fue secretario del Departamento del Trabajo, para hablar sobre esta implementación del nuevo salario mínimo. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Saludos, buenas tardes, siempre un privilegio estar con ustedes, eso es así. Carlos, háblame sobre esta implementación del salario mínimo y quiero saber su impresión sobre las vistas de transición del Departamento del Trabajo con Bueno. el gobierno entrante. Bueno, ciertamente, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el salario mínimo, comenzó a regir ahora, ¿verdad? Y todos los patronos tienen que estar haciendo los ajustes precisamente para comenzar entonces a imponer este salario mínimo.
No obstante, ¿verdad? Sé que en un momento dado estaba la ley 41 que fue derogada a nivel, ¿verdad?, de la Junta y todo lo que fue el tribunal, y hubo también unos cambios en cuanto a la reforma laboral. Así que hay un terreno un poquito incierto todavía con los patronos, así que hay dudas. Algunos patronos todavía no están claros de cuál es la normativa. Pero el salario mínimo tiene que implementarlo. Correcto. O sea, ya no están ni en discusión, ni en el tribunal, ni nada. Y por eso quería clarificarlo, Ok. porque hay mucha confusión en la calle todavía a nivel del sector privado de qué aplica, qué no aplica. El salario mínimo fue parte de la reforma. y no tiene que ver nada con eso, así que es una ley aparte, así que tienen que aplicar el salario mínimo. Mi experiencia ha sido que ya los patronos han ido aumentando el salario, no por la ley, sino porque se han visto obligados a elevar los salarios Para porque- poder retener. para poder retener y para poder reclutar. Eso le iba a preguntar, el 1050, ¿realmente es el salario mínimo en Puerto Rico? O sea, si uno quiere reclutar empleados, porque... La realidad es que no. Yo, inclusive yo tengo que decir que no quiero decir que la ley se vuelve obsoleta, pero la ley no atiende la necesidad del mercado, que va mucho más rápido. El mercado está más rápido que la legislación. Así que hoy podemos hacer una ley de $11 el salario mínimo y el mercado no va a mantener la ley, tiene que aumentar. O sea, ahora mismo estamos en promedio, digamos, $12, $13. Correcto. O sea, yo he visto plazas en fast foods que pagan $12 entry level. Yo he visto $12 y no solamente eso, pagando plan médico, Por eso. pagando celulares, pagando todo tipo de beneficios. Así que estamos viendo que es un mercado agresivo y el llamado es a todos los patronos, no es a cumplir con el salario mínimo, es buscar un salario que le permita a usted reclutar y retener a su persona. Claro. Licenciado, le hago una pregunta, porque en esta vista de transición se habló de que estamos en un nivel histórico de desempleo muy bajo, Correcto. El más bajo en la historia reciente. Entonces yo le pregunto, porque cuando uno habla con los patronos y uno ve la experiencia de esto mismo que estamos hablando, continúan plazas abiertas o continúan patronos con dificultad de llenar esas vacantes. Es que estamos ya fully employed en algunas áreas, o sea, es que ya llegamos al tope de personas disponibles, capacitadas para trabajar, y simplemente, pues, por la realidad demográfica de Puerto Rico no hay suficientes empleados como tal. Estoy de acuerdo con esa premisa, Ok. precisamente. Yo creo que sí hemos llegado casi a un tope. De igual manera, estamos quizás produciendo profesiones que no necesariamente tenemos en el mercado laboral que puedan ocuparlo, y por eso es que también hay un éxodo Ok. hasta cierto punto de personas jóvenes y demás. El evento demográfico, la población demográfica que tenemos, para que tengan una idea, la edad promedio está en 45 años en Puerto Wow, ese Rico. es el grupo trabajador completo. Así que Ok. vamos viendo muchos adultos mayores y no están naciendo niños. Eso es de conocimiento público, que no hay muchos jóvenes. Sí. Así que todo eso son factores que operan en contra del mercado laboral y crean, no quiero decir una crisis, pero crea un momento difícil para Pero lo que, reclutamiento. y lo que- la pregunta es que si tenemos un problema estructural de esa índole, que aunque por un lado estamos hablando de números positivos de desempleo, por el otro, si no tenemos empleo, o sea, empleados, pues hay empresas que no van a poder crecer, no van a poder invertir más para poder crecer, ¿no? Y correcto, Ok. y coincido con esa apreciación y es lo que está ocurriendo. Estamos Ok. viendo negocios donde simplemente no pueden crecer, no porque no tengan capacidad para poder crecer a nivel económico de inversión, sino no porque tienen no mano de tienen obra. mano de No obra. tienen el Como pasa en la personal. reconstrucción. Claro, ahí también ahora tenemos el fenómeno de la automatización, la Claro, inteligencia claro. artificial. O sea, van a haber profesiones que... Pueden haber algunas empresas que con la implementación de tecnología puedan entonces paliar el hecho de que no consiguen personas. Y lo estamos viendo. Por ejemplo, hay lugares ya hay fast food que, por ejemplo, usted pide electrónicamente, Claro, ¿verdad? sí, sí. Su comida. Ya no hay alguien que lo atienda. En los supermercados, se ha lo estamos ampliado viendo. muchísimo el tema del scanning automático. Correcto. Sí. La inteligencia artificial se está empezando a ver, pero no a la magnitud que yo creo que va a comenzar Ok. a verse. Y que va a ser necesaria Que va a ser- inevitablemente. Así que yo creo que tenemos que también ajustar nuestro mercado laboral en el sentido de las universidades también. ¿Qué profesiones todo. vamos a estar Sobre educando? todo. Porque ¿de qué nos sirve seguir educando en profesiones que no hay empleo? Por o no ejemplo, están disponibles? ¿en qué puede trabajar? Es que yo conozco muchas personas, digo, no quiero singularizar, Seguro. pero por ejemplo, muchos grados en justicia criminal. Sí, sin el grado terminal de Derecho, por ejemplo. Por eso, ¿En qué ¿qué puedes trabajar? se hace con un grado en justicia criminal? Que no sea, bueno, ir a ser policía, pero veo muchas personas que estudian justicia criminal, Correcto. no acaban estudiando ni derecho, ni son se policías. convierten en Se meten a la policía. policía. ¿Qué otras opciones hay para una persona que estudió justicia criminal? Correcto, y de igual manera, si un sinnúmero de bachilleratos, que cuando uno va, ¿verdad?, en historias, y no estoy diciendo que no, ¿verdad?, puede ser maestro de historia o profesor, Sí, sí. pero si eso no se da, ¿qué vas a hacer con ¿Y esa qué educación? responsabilidad tienen ahí también las universidades? eso Tanto iba. las privadas como las públicas. Porque siento que también le estamos vendiendo un sueño porque el anuncio
de estudiar ciertas profesiones. Claro, es duro. Es bonito. Es bonito. Es un negocio. Es un negocio. Y- Convencen a estos muchachos que estudien eso. Y que se endeuden. En Entonces muchos luego casos. salen Préstamos y no estudiantiles. encuentran Y es- espacio en ese Ese es el problema y yo iría un paso un poquito más atrás. En la escuela En la escuela superior. superior, Sí, claro. La escuela superior, esos inventarios En las organizadores, esas orientaciones personas que le ese dan. profesional que se sienta con ese estudiante debería sentarse que está el y fallo decirle, principal. mire, estas son las profesiones que hay disponibles. Lo otro que nadie le habla a uno es economía laboral. Tampoco. ¿Cuánto es el salario que va a generar una persona en X puesto? Claro. Si tú tienes una expectativa de tener una casa de $500,000 y quieres tener un carro, ¿verdad? Último modelo y viajar todos los años, pues tienes que también enmarcar Sí, una sí. profesión que te pueda dar el estilo de vida a donde quieres llegar. Sí, no puedes ser influencer. Tienes Y, que buscarte la... y eso nadie Y- se lo habla a uno. Y lo Y otro, a- no todo el mundo tiene que ir a universidad. Correcto. Eso es otra cosa. Cursos Porque hay técnicos. otros técnicos que te dan importantísimos. Oye, muchos ingresos. la electricidad hace falta y se ganan Yo un le voy- billete yo- largo. Plomero. Yo le Plomero. voy a decir- carpintero. yo le voy a ¿Cuáles decir son las aquí uno. profesiones que usted, a su juicio, entiende que los jóvenes deberían de estar mirando? Ahora mismo con este asunto de la reconstrucción, voy a dar un simple ejemplo. Trabajar gypsum board, como estábamos hablando, plomería, Sí, sí, electricidad, cursos técnicos. tienen Y se ganan un billete. Billete. Un montón de dinero. Alguien que haya pedido un plomero que vaya a su casa y que Muchacho. verifique, ¿verdad? Para hacer un destape nada más. ¿Cuánto nos cobra? Muchacho. Así que Y el que tenga un poquito de mentalidad empresarial, Seguro. que pueden Los monta. empezar a Organiza. contratar otra gente. Mira, o sea, los que son electricistas, peritos electricistas y ahora con el tema de solar, olvídate, tienen trabajo. Las escuelas vocacionales. Las escuelas vocacionales. O sea, pero esa conversación se tiene que tener en las escuelas. Definitivo. Y también en los colegios. Yo creo Correcto. que o sea, Y- todo el mundo aquí debe poner sobre la mesa. Y su las punto. universidades entiendo que tienen que Ok. reformular también su currículo académico. Y yo no estoy diciendo que es que ahora no van a tener otro tipo de profesionales, Sí, sí, pero sí. tienen que tener cursos técnicos porque también nuestros jóvenes, nuestra población, lo que quiere es algo corto y pueden irse a Sí. trabajar rápido a la calle. Que puedan generar Sí, ingresos generar, rápido. secretario, Y se gradúan y no tienen trabajo. brevemente, el tema del bono de Navidad, que siempre, ya para esta fecha, Ya. es que ¿verdad? Se tiene que estar repartiendo cuándo es la fecha límite y qué es el derecho que tiene Ya pasó, ¿no? el No. empleado si no se lo dan. El patrono tiene para pagar desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Ok. Ahora bien, los patronos que no podían pagarlo, alegaban que no podían pagarlo, tenían hasta el 30 de noviembre Exacto, para esa es la someter su época que extensión. falta. Así que aquel patrono que no sometió su extensión tiene la obligación de pagar el bono de Navidad. Importante, aquellos empleados que a lo mejor ya no están trabajando para ese patrono, pero cumplieron con las 1.350 horas entre el 1 de septiembre al 1 de octubre, si cumplieron con esa hora, ese tiene derecho al bono de Navidad. Y el patrono tiene que pagarlo. Y tiene que hacerlo en un solo pago, el patrón. Sí, usualmente se hace un solo pago, Ok. el bono de Navidad, y tiene que decir que el pago es en concepto del bono de O sea, Navidad. que puede ser en el mismo cheque o separado. Correcto. Ok. Pero es importante que la gente conozca esto y de igual manera entiendo que siempre el departamento publica una lista Sí. luego del 30 de noviembre, ¿verdad? Que ellos Yo no me- tabulan y yo no- demás. de los que se les aprobó. De los que se les aprobó esa excepción y comúnmente lo van a ver en el periódico. O Cuando o dice que circulación es general. aprobada parcial, por ejemplo, que esa siempre se emite, ¿qué es lo que significa eso? Lo que pasa es que cuando se hace una evaluación preliminar, Ok. luego entonces se tienen que sentar unos contables que están en el Departamento del Trabajo para auditar esos estados que someten con CPA a estas empresas y corroborar que esa excepción genuinamente procede. Ok. O sea, que se puede aprobar preliminarmente y posteriormente decir, no, te la aprobamos, pero genuinamente cuando verificamos los números tienes que pagar. Pero igual hay algunos patronos que piden no pagar la mitad, digamos. No, Sí, sí. uno puede decir que no puede completar, o sea, que no puede pagar la totalidad, que Ok. es básicamente que le hagan como una reducción conforme a los ingresos. Eso también se valida. Pero tenía que hacerlo y El someterlo 30 de noviembre. antes Y es del W2. 30 de noviembre, Exacto. así que Son Sí, pues asalariados. correcto, porque esto de servicios profesionales no es No empleado, le no tiene aplica. derecho al bono de Navidad. Eso no es la así. aplica. Muchísimas gracias al licenciado Bien, Rivera Santiago por orientarnos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y usted, patrono, sepa que al aumento del salario mínimo ya está en vigor, tiene que ejecutarlo. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Estamos aquí, continuamos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, al principio del programa le hicimos una pregunta sobre el tema de las pensiones alimentarias. Si usted entiende que son justas las pensiones impuestas por Asuma, el 60% entiende que sí, un 40% entiende que no. Interesante porque estas tablas cambiaron y lo que nos explicaba la administradora es que había una reserva antes que era al revés. Le decían a los padres que pagaban pensión que solamente podían venir con $600. Así que la pensión Ahora era, no. ahora no, ahora a la inversa, ahora es un porcentaje. A base del salario, que Correcto. eso pues técnicamente ha mejorado un poco la situación capacidad del de que la padre. gente pueda cumplir, Así que es mismo. lo más importante. Nosotros hemos llegado al final de esta edición. Quiero agradecerles a Jonathan y Armando y a usted. Recuerde que tiene una cita con nosotros el próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente fin de semana. Chao.